Seguimos acá en Calvano de Punta pensando en comunidad y hoy vamos a hablar de algo que ocurrió esta semana, que a todos nos trajo un poco de tranquilidad, ¿no? Esa patria grande que se empieza a reconfigurar. Así que estamos hablando ni más ni menos con Marcelo Vecino Dri, nuestro productor, que siempre hace que los programas nuestros salgan así divinamente. Y hoy los ponemos en un brete porque hoy nos metemos de lleno, él es historiador, así que queremos meter un contexto a lo que ha pasado en Bolivia, ¿eh? Marcelo, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto estar en Calvano de Punta y en la radio comunitaria. ¿Vos cómo andás? Bien, todo bien. Marcelo, vamos al grano porque nos interesa muchísimo meternos también en un contexto que nos permita entender un poco más qué es lo que pasó en Bolivia. Si te parece, arranquemos de que Evo Morales había sido, ¿qué? Destituido, fue un lawfare, le pasó lo mismo que a Lula. Lo rajaron de Bolivia, viste, autoritariamente, una especie de banda organizada que después se entrega el poder de nuevo y que permite las elecciones. Tratemos de, a ver, ilustranos, Marce, ¿qué pasó en Bolivia? Bueno, en realidad el proceso en el Estado Plurinacional de Bolivia comienza en el año 2005 con un triunfo tremendo de Evo Morales Ayma por el movimiento al socialismo, el MAS, con un 54%. A partir de eso tenemos un triunfo seguido en el año 2009, otro en el 2014, y en el 2019, el año pasado, en octubre, se lleva a cabo el cuarto triunfo consecutivo, donde triunfa por más de la diferencia necesaria para ganar en primera vuelta. Acordate que en Bolivia vos lo que necesitas para que no haya balotaje es o el 50% de los votos, o si la votación sale entre el 40 y el 50%, una diferencia de 10 puntos. Bueno, esto se dio en octubre, Evo Morales ganó 47% a 36% sobre Carlos Mesa de la Comunidad Ciudadana, pero a partir de ello, bueno, comienza el imperialismo norteamericano y los sectores aliados de las minorías en Bolivia, todo un proceso de desprestigio, no aceptan el triunfo y comienzan a sacar directamente lo peor que tiene esta derecha a nivel latinoamericano, que tiene que ver con salirse de los márgenes democráticos, ¿sí? A partir de eso, Evo Morales es forzado a renunciar y se establece a Yanín Áñez, ¿no? Una figura menor del ultraconservadurismo boliviano, sin ningún tipo de capacidad, de aptitud para gobernar un país, que se proclama presidenta por la fuerza el 12 de noviembre de 2019, Ezequiel. Bien, por eso, pero eso entonces, ¿qué constituye? ¿Fue una especie de toma del poder por la fuerza? ¿Viste? ¿Cómo lo podemos describir? Sí. Fue un golpe, Eso es un golpe de Estado, lisa y llanamente. un golpe de Estado. Concretamente, un golpe de Estado que ni siquiera tuvo los ribetes de los golpes de Estado que últimamente venía llevando a cabo la derecha a nivel latinoamericano, sino que es un golpe de Estado más bien clásico, con la policía y las Fuerzas Armadas prácticamente tomando la Casa de Gobierno, ¿sí? Por lo cual lo que tenemos es en pleno año 2019 este tipo de golpe de Estado clásico, con lo cual esta figura llega al poder, por supuesto elegida por nadie, ¿no? También toma el título de presidenta interina, en la misma línea que Juan Guaidó en Venezuela, y rápidamente los poderes fácticos de la geopolítica mundial se apuran a reconocerla como gobernante. ¿Sí? Hablamos de Estados Unidos, por supuesto, el ultraderechista Jair Bolsonaro de Brasil, los países de la Unión Europea, ¿no? que rápidamente salen a legitimar una presidencia que no tenía nada de democrático, no tenía ninguna cuestión legal detrás, ¿sí? Por lo cual se constituye un golpe de Estado que lo que hace es busca eliminar de raíz, ¿sí? un movimiento popular como el que encabezaba y sigue encabezando el compañero Evo Morales Ayma, que a fin de cuentas lo que muestra es una disputa, Ezequiel, de larga data en América Latina. ¿Sí? Tenemos una disputa que tiene que ver con el enfrentamiento entre dos cosmovisiones, lisa y llanamente. ¿Sí? Un modo de vivir que tiene que ver con la relación con la madre tierra, sí,
un modo de vivir que tiene que ver con reconocer las voces comunitarias contra otro, ¿sí? Es decir, la disputa entre lo comunitario, vos lo sabés muy bien, tenés un programa en esa hermosísima radio comunitaria, y las disputas que hay contra lo hegemónico, que a fin de cuentas, ¿sí?, tiene que ver con la disputa entre lo que es la democracia y la posibilidad de los pueblos de elegir libremente a sus gobernantes, y este tipo de dictaduras como las que encabezó Jeanine Áñez. Perfecto, perfecto. Ahí no empieza a quedar bastante claro lo que ha pasado en Bolivia, que digamos también, en línea con esto, como decías, Guaidó se autoproclama presidente, en su momento en Venezuela, ¿no? También la Embajada de Estados Unidos detrás. O sea, estamos viendo un ribete donde, como decís vos, los poderes fácticos toman cartas en el asunto y mellan la democracia, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué entregan el poder, digamos? ¿Por qué llaman a elecciones? ¿Hubo una presión de la gente? Porque nosotros veíamos en su momento por la televisión cómo cuando gana esta presidenta, entre comillas, que había mucha violencia también en las calles, ¿no? Le pegaban a las cholas, bueno, había un recrudecimiento de alguna forma de lo popular, ¿no? De todo lo que había hecho Evo Morales, porque recordemos que Bolivia ha estado siempre, bueno, en Bolivia inclusive es donde asesinan al Che Guevara, digo, es un lugar un poco emblemático en este sentido, ¿no? Y entonces, ¿cómo vuelven a las elecciones y gana el MAS? Bueno, ahí tenés, Ezequiel, un montón de problemáticas, ¿sí? En principio lo que vos decís es cierto, Bolivia es un lugar histórico de lucha de los pueblos originarios contra las oligarquías minoritarias. Sumale a eso que es el lugar en el mundo donde más reservas hay de litio, ¿sí? Que es un metal alcalino blando, que tiene un color a estado natural blanco-plata, y la necesidad del imperialismo estadounidense de avanzar sobre nuestros recursos, en el caso de Venezuela el petróleo, en este caso el litio. La verdad que Jeanine Áñez desde un principio manifiesta que se iba a realizar una transición, entre comillas, democrática, plantea elecciones para el día 3 de mayo, luego las aplaza para el 6 de septiembre y las vuelve a cambiar para el 18 de octubre. A fin de cuentas, lo único que estaba haciendo era tratando de ganar tiempo para evitar la vuelta al poder del MAS. Como bien decías vos, desde un principio el pueblo boliviano se niega a aceptar esta dictadura, por eso una de las primeras medidas que toma Jeanine Áñez tiene que ver con liberar a las Fuerzas Armadas para que repriman. No te olvides que tenemos la masacre de Cochabamba el 15 de noviembre del año pasado. Exacto. Y de La Paz el 19 de noviembre del año pasado, que son estas imágenes que vos referías, con lo cual vuelve una violencia tremenda a las calles bolivianas para reprimir toda manifestación popular. Esto era algo común antes de la aparición de Evo Morales y del MAS. Digamos, hay algo de fondo que tiene que ver con lo que ocurrió en el año 2000, previa inclusive a la llegada de el MAS al poder, cuando se privatiza el suministro público de agua y se le prohíbe a la gente, Ezequiel, escuchá esto, se le prohíbe a la gente juntar agua de lluvia porque eso iba en contra del monopolio de la privatización. Es decir, estas puebladas que vimos ahora en el año 2020 vienen de larga data en el Estado Plurinacional de Bolivia, potenciado por las medidas que empieza a tomar Áñez, ¿sí? Es decir, comienza a censurar los medios de comunicación, fogonea con los medios de comunicación hegemónicos la idea de escrachar a dirigentes y dirigentes políticas del MAS. Esto se suma a una pésima gestión sanitaria, ¿no? La corrupción en la compra de respiradores, un caso escandaloso de corrupción, y por si esto fuera poco, el encarcelamiento de compañeros y compañeras que realizaban ollas populares en las barriadas por la pésima gestión económica que solo generaba más y más hambre, pobreza, desocupación. Lo hemos hablado, Ezequiel, el manual de siempre de la derecha, ¿verdad? Bien, bueno, sí, no, realmente contundente lo que nos estás diciendo, Marce, querido. Es un esquema que se vuelve a repetir una y mil veces en Latinoamérica, ¿no? En la soñada patria grande, y tiene como contracara estos ribetes que digamos que tenían un punto de partida. Yo recuerdo haber hablado con gente que a Evo Morales, lógicamente lo quiere mucho y demás,
que ellos se apalancaron sobre un ribete donde el propio Evo había dicho que no iba a ser nuevamente presidente, inclusive hubo un plebiscito, ¿no? Y él no respetó esta decisión por ahí de la comunidad directamente, inclusive que gana es Arce, que dentro del MAS, si no tengo mal entendido, digamos, estaba en otra posición, en otra postura dentro del MAS, ¿no? De Evo Morales. Claro, sí. Luis Arce, que terminó recientemente el recuento provisional, pero que triunfó por un 55%, ¿sí? Un número muy grande contra el 29% de Comunidad Ciudadana. Luis Arce era una de las voces que desde el Ministerio de Economía, él tiene toda una trayectoria en la educación pública, es hijo de docentes, era una de las figuras que planteaba algo que, Ezequiel, nosotros también habitualmente charlamos con los compañeros y las compañeras, que son las complejidades de la eternización en el poder, ¿sí? Claro. La necesidad de que aparezcan nuevas figuras. Sí, esto, por eso te digo, nosotros lo charlamos a menudo, tanto con la compañera Estefi Saladino como con vos, la idea de la necesidad de un traspaso del poder que lleve a repensar y permitir que aparezcan nuevas figuras. ¿Sí? Esto ya se lo habían dicho las voces más lúcidas a Perón, Jaureche, John William Cook, ya le habían dicho, si nos eternizamos en el poder, se lleva a cabo una selección inversa, porque solo van quedando los aplaudidores, las aplaudidoras, y no se genera la posibilidad de que haya una revitalización de los movimientos nacionales y populares. Claro, por eso te digo, ellos creo que se apalancaron en su momento, se agarraron, ¿no? de esto como para decir, esto es una dictadura, entonces nosotros a través de este golpe, ¿no? Vamos a poner blanco sobre negro, vamos a democratizar a Bolivia y bueno, aparecen estas figuras nefastas, ¿no? Como los emblemáticos y bueno, y queda todo muy empastado. La verdad que es una alegría poder hablar con vos, Marce, porque nos trae esta cuestión de bien entender lo que nos pasa, ¿no? Muchas veces también ocurre eso, no tenemos que bien entendernos, si no quedamos emberenjenados dentro de estas posturas, ¿viste? Perón era un dictador, Néstor y Cristina dictadores, bueno, todos los movimientos populares, bueno, Chávez dictador, Lula, digo, siempre se tiñen de dictadores. Y la contracara es justamente esta, ¿no? No tener la posibilidad de renovarse, que no hayan figuras nuevas, no tener esa posibilidad de ese renacimiento, ¿no? Del propio proceso, no digo revolucionario, pero sí tiene que ver con un proceso diferente, ¿no? Al que nos tiene siempre acostumbrada la derecha, de imponer candidatos, de que no salgan naturalmente elegidos por las bases, y bueno, y creo que esa es una de las cuestiones que han mellado bastante la figura de Evo Morales. Hay que ver dónde queda Evo Morales también dentro del gobierno, todavía no se ha dicho nada, creo que no va a ocupar ningún cargo público. No, probablemente, la verdad que es factible que se dedique a una reconstrucción inclusive de su propia figura. No pareciera que en lo inmediato vaya a tener un cargo público. La idea es, Ezequiel, hay mucho por hacer por esta patria grande. Si bien la Cancillería Argentina, desde lo que pensamos algunos compañeros y compañeras, cometió un error gravísimo respecto a lo que ocurrió con Venezuela, que llevó a la renuncia a la compañera Alicia Castro de la Embajada de Rusia, si bien consideramos que cometió errores severos en ese sentido, bueno, como decimos lo malo, también tenemos que decir lo bueno, ha sido un gran acierto de Alberto Fernández y del Frente de Todos, desde un primer momento no reconocer a esta dictadora y, por supuesto, brindarle asilo político a Evo Morales, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos por delante un calendario electoral, Ezequiel, muy fuerte, muy interesante. Lo principal que tenemos en lo inmediato, el 3 de noviembre, las elecciones en Estados Unidos. Eso puede marcar un giro completamente distinto con las repercusiones que puede tener aquí en Latinoamérica. ¿Sí? Joe Biden, claro, del Partido Demócrata, viene venciendo en todas las encuestas a Donald Trump. Y no te olvides que tenemos elecciones parlamentarias en Venezuela el 6 de diciembre de este año, elecciones en Ecuador y en Chile presidenciales el año que viene, y algo donde nos vamos a jugar un montón,
con respecto a este armado y rearmado de la patria grande, que por suerte Alberto Fernández está dando algunos indicativos favorables, están las elecciones de Brasil en el año 2022. Y allí nos jugamos muchísimo la posibilidad de terminar con este nefasto presidente de graves declaraciones y de graves políticas hacia el pueblo hermano de Brasil. Bueno, ese mismo pueblo puede ponerle un fin, un coto a ese gobierno totalmente desquiciado en el año 2022. Exactamente. Bueno, Grabois tuvo unas declaraciones esta semana con respecto, lo elogió a Bolsonaro por una medida que ha tomado, una medida muy popular, ayudando a las clases bajas, ¿no? Así que también fue raro ver a Grabois, más que nada creo que se refería a este aspecto y no a otros del gobierno de Bolsonaro. Pero bueno, Marce, estamos hablando con Marcelo Vecinodri, nuestro productor, y al cual abusamos ya de tanta confianza. Le dijimos, por favor, Marce, danos una nota y ilustranos, porque muchas veces nos cuesta pensar qué es lo que está pasando, ¿no? A veces nos cuesta pensar lo que pasa, no sé, en cada uno de los distritos de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Acá no sabemos, mirá, van a haber todas estas elecciones y todavía acá en Punta Indio no sabemos cuándo va a ser la elección a delegado, ¿no? Hay cosas que son increíbles, que no podamos saberlas, no podamos tener información fidedigna. Es una cuestión de muchas veces que se construye de una manera con un hermetismo tan cerrado, ¿no? Que nos viene bien refrescar qué es lo que está pasando. Pues la verdad que eso después constituye una geopolítica que, como bien decía el general Perón, ¿no? Hay que mirar, hay que observar qué está pasando en el mundo para saber cómo proceder también en nuestro rinconcito, ¿no? Acá en el sur, en nuestra querida Argentina. Así que te agradecemos un montón y te dejamos este último minuto para la reflexión que vos quieras, Marce. No, en principio, Ezequiel, agradecerte. La verdad que el trabajo que llevan a cabo desde la radio comunitaria, enfrentando las voces hegemónicas, vos, Leo, Lula, Emilio, todo el equipo con el que contás, nos tiene que, de alguna forma, mostrar qué es lo que se viene, que los pueblos, más antes o más después, toman real conciencia, ¿sí? Yo no tengo dudas que toda la labor que vos estás haciendo no cae en saco roto, Ezequiel. Así que un gusto siempre hablar con vos y a tu disposición, compañero. Marcelo Vecinodri pasó aquí por Calvano de Punta, pensando en comunidad. Gracias. Abrazo.